haciéndome compañía. La quiero dentro de mi rancho, sencillita como es ella, y sus ojitos se apagan como el fulgor de una estrella. Yo le pido a Dios que mamá no se muera, viva dentro de mi rancho como estampita siquiera. Yo le pido a Dios rezando que mi mamá no se muera, que viva dentro de mi rancho como estampita siquiera. Y que te muevas, que mi día de la mujer, y si algún día usted se me va para el cielo, no me deje nadie mía. Pero su sombra me alcanza como bendición divina, es el ángel de la guarda de mi vida peregrina. Sombra del árbol plantado en el patio solariego, retoño que traduce la voluntad de mi ruego. Yo le pido a Dios rezando que mi mamá no se muera, que viva dentro de mi rancho como estampita siquiera. Arriba. Yo le pido a Dios rezando que mi mamá no se muera, que viva dentro de mi rancho como estampita siquiera. Y ahora queremos joda, queremos joda. Dale que seguimos, dale que seguimos, dale que seguimos. Muy bien, estamos disfrutando la música de los Chala, pero bueno, también me piden alguna chacarerita, por supuesto. Por ahí te dicen, no digas chacarerita, porque la chacarera es chacarera. Claro, pero nosotros decimos, el santiagueño está acostumbrado a hacer todo chiquito, y no porque lo desprecia. Vamos a escuchar una zambita, y no porque es una forma de valorar, es al contrario. Por ahí muchos pueden pensar que uno lo puede ¿cómo le puedo decir? Echar así que o desvalorizar. No, yo creo que no creo que sea así, porque nosotros estamos acostumbrados a hablar así con el chiquito, ¿no? Zambita, chacarerita, pero lo hacemos con el de la mejor manera, de la mejor manera. No, ¿cómo vamos a hablar despreciando o achicando nuestra cultura misma? Porque la música nuestra es algo que lo llevamos en la sangre. María González, buenas, hola, nos dice, ¿cómo estás? Recién me conecto, amigo. Sí, no sé qué pasaba con la transmisión, por eso salí y volví a entrar, porque no estaba bien la transmisión. Y bueno, ahí me están pidiendo chacarerita, nuestro amigo Galván. Ahí vamos a buscar alguna en la carpeta. A ver, unita. La rumbiadora, che. ¿Escucha? Voy bien lejos de mi pago porque me empuja la vida. El dejarte mi Santiago duele si cesa mi herida. ¿Que no? Sollozando mi chinita, ya en el rancho se queda. Ojalá que sus amores no se case con la espera. Me voy por la madrugada con mis tostados cansinos. He de andar por tanto rumbo, casi es parte del camino. El rumor de la mañana le da su nota al viento, mientras mi pago querido se queda en mi pensamiento. Chango me despidieron con empanadas y
divino, hacenme olvidar las penas de este porfiado destino. Al cruzar por el salado como quien va a la cañada, sentí como que a mis ojos la tristeza no lograra. Resulta duro paisano alejarse de Santiago y no saber si la suerte me traerá de nuevo al pago. El rumor de la mañana le da solo pensamiento, mientras mi pago querido se queda en mi pensamiento. Muy bien, ahí, muy bien, muy bien, muy bien. Walter Vallejo nos estaba cantando. Hermosos temas, hermosos temas. Vamos a ir buscando otra cosita por acá. Hugo Torres, ¿sabes? Así nomás lo pongo sin pensar, sin buscar. Y síguele, chequeré. Ajá. Adentro. Si pasas por mi provincia con tu familia viajero, verás qué lindo es el río desde el puente carretero. Es cuna de mis recuerdos de amores y de nostalgias, corazón entrelazados entre Santiago y la banda. Será el puente carretero que va cortando caminos para llegar a los brazos donde me espera un cariño. Encontrarás en mi tierra cantores de Salamanca para que nunca te olvides, aroma Santiago Manta. Y que venga la segunda. Por nada olvides, viajero, lo que sienten mis paisanos. Seguro te han de querer como se quiere un hermano. Seguro. Y cuando llega la noche te pasas mirando el río, seguro que algún dorado se besa con el rocío. Coplitas que van haciendo de mi corazón travieso, te hacen cosquilla en el alma cuando se agranda el silencio. Encontrarás en mi tierra cantores de Salamanca para que nunca te olvides, aroma Santiago Manta. Muy bien, ahí está la voz de Hugo Torres, que nos está acompañando en esta tarde hermosa, hermosa de marzo. Un viernes 12. Y mañana 13 de marzo, Identidad Santiagueña, mi programa, está cumpliendo 18 años, 18 años mi programa Identidad Santiagueña. Y bueno, mañana vamos a hacer como todos los sábados el programa y después nos vamos a ir al Círculo Santiagueño a reunirnos con algunos amigos y con la gente que nos quiere acompañar. 23 y 111, cada uno puede llevar algo para compartir y podemos compartir al mediodía. Ahí vamos a estar ahí, capaz que hasta un vinito, capaz que vamos a tomar, no sé. ¿No? No sé qué, capaz, eso no estoy seguro, pero bueno, 18 años en el aire de esta zona sur, a través de la 105.1, la radio de aquí de Berazategui. Este domingo, Huguito Flores en el Círculo Santiagueño, el domingo 28, si Dios quiere, ya están casi todas las entradas vendidas, el Grupo Será va a estar en el Círculo Santiagueño el domingo 28,
Y bueno, y así vamos de a poquito acomodando la fecha. El 11 de abril ya está confirmado Bruno Arias. El 1 de mayo, si Dios quiere, si todo va bien y nada empeora por estas desgracias de la pandemia, los manceros santiagueños de Leocadio del Carmen Torres. Eso va a ser el primero de mayo. Hasta ahí tenemos más o menos lo que vamos haciendo. Por ahí podrías escuchar algo de Bruno Arias, ¿no? Digo, la Telecita, este hermoso tema, podríamos escuchar, ¿no? De Marcelo Mitre. A ver, una, una chacarera realmente muy linda. Telecita, Guarmizumas, Maipiti, Ayana, Flor, con carita de horizonte de lluvia tu corazón, con carita de horizonte de lluvia tu corazón. Cuentan que una bailarina llamase en su corazón, era incendiada madera, golpe de una quemazón. Era incendiada madera, golpe de una quemazón. Entonces traerá tu nombre, viste el patio de Oropel. De la boca de tinajas al coro ofrezcanme, de la boca de tinajas al coro ofrezcanme. Telecita, telecita, se baila tu tradición. Son 7 las chacareras regaditas con alcohol. Son 7 las chacareras regaditas con alcohol. Bruno Arias, 11 de abril en el Círculo Santiagueño. Los hombres malheridos, sin molo tu condición, se le bailarán mensajes de pena y de desazón. Se le bailarán mensajes de pena y de desazón. Magia de naturaleza en su instinto se incendió. En cuencos de un loco fuego tu cuerpito se cayó. En cuencos de un loco fuego tu cuerpito se cayó. Entonces traerá tu cuerpo, viste el patio de Oropel. De la boca de tinajas a coros ofrezcanme. De la boca de tinajas a coros ofrezcanme. Telecita, telecita, se baila tu tradición. Son 7 las chacareras regaditas con alcohol. Son 7 las chacareras regaditas con alcohol. Ahí está, Bruno Arias cantando, digo, la Telecita. Y acabo de ver aquí en el Facebook, ¿no? Algo que bueno, tal vez, hola Susi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Algo que bueno, me sorprendió cuando vi en este momento, ¿no? Algo que nos marcó hace un año, viste que el Facebook te recuerda las cosas cuando se hace 1 año, 2 años o algo así, ¿no? Y me impactó ver esto, ¿no? Que tal vez nosotros suspendíamos la peña de la Telecita. Casualmente, mire usted, ¿no? Estoy pasando, digo, la Telecita y veo esto, donde, bueno, habíamos publicado
Atención al público peñero del Círculo Santiagueño, se informa que se suspende en común acuerdo con Marcelo Contreras el baile de la Telecita. No sabíamos nada lo que pasaba, ¿se acuerdan, no? Que no sabíamos bien qué pasaba. Y bueno, por orden de municipal, que nos pidieron que suspendiéramos todo, así que suspendimos todo, las actividades, sin saber que iba a pasar prácticamente un año sin actividad, porque esto se va a realizar el 15 de marzo, y bueno, se ha suspendido el baile de la Telecita, recuerdo, un día viernes, lo habíamos suspendido con Marcelo, y ha pasado ya un año, increíble, ¿no? Que en ese momento, bueno, decíamos, vamos a programarlo más adelante, y queríamos programar más adelante, y había un montón de fechas, muchas fechas, prácticamente hasta noviembre, organizado el Círculo Santiagueño con distintas fechas. Y bueno, ustedes saben que el 2020 no hubo actividad, no hubo nada, ¿no? Y un año ha pasado, la verdad, esa cosa rara, ¿no? Porque yo digo la Telecita sin darme, porque lo puse ahí para compartir con Bruno Arias, y en ese momento veo que Facebook recuerda la suspensión de las fechas, de todas las fechas del Círculo Santiagueño. Un año ha pasado. Bueno, ahí estamos saludando a María, Susana, ¿cómo están? Y escuchando música, aquí habíamos compartido la música de Bruno Arias, que el próximo abril va a estar en el Círculo Santiagueño de Berazategui. Linda interpretación, ¿no? Digo, la Telecita. A ver, vamos a buscar una más, vamos a escuchar uno más de Bruno Arias. Estamos familiarizando, que muy pronto va a estar en el escenario del Círculo Santiagueño, y muy pronto también vamos a empezar ya con la venta de las entradas y todo eso. Así que si Dios quiere, va bien, bueno, y podemos seguir con las actividades, vamos a darnos este gusto de tenerlo, chango jujeño por primera vez aquí en el Círculo Santiagueño. Desde Jujuy hacia el Círculo Santiagueño llega Bruno Arias. Estremeció desde el monte el canto eterno de esta tierra, que se vuelve hermano el hombre, libre de lo que quiera, eligiendo camino solo y con la inocencia. Se vuelve un horizonte inalcanzable la vida, con los ojos siempre puestos en lo que es lejanía, sin mirar que el futuro es la tierra que se pisa. Se van abriendo en la vida los surcos del destino, con un arado de sueños desde lo más sentido, sembrando géneros el alma por los caminos enredados. El tiempo va abriendo el alma, el tiempo va abriendo el alma para encontrarlo.
trenzados al tiempo van quedando los días, un lazo largo de años de penas y alegrías, que haber vivido así es más que un recuerdo lindo. Buscando la esperanza en los días recorridos, los tiempos de la inocencia bajo el polvo de olvido, resurgen por las siestas como risas de niños. Aturdido de recuerdos por todo lo que digo, pensando en desviar el mundo, olvidado ya de olvidos, descubro que el destino está dentro de uno mismo, por los caminos enredados, el tiempo va abriendo el alma. El tiempo va abriendo el alma para encontrarlo. Muy bien, ahí disfrutando la música de Bruno Arias, che. Y no se olviden que este domingo, a ver si podemos... Hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal? Les saludito Flores, el Super. Quiero contarles a todos que este próximo domingo, 14 de marzo, vamos a estar en Berazategui, en el Círculo Santiagueño. No te lo pierdas, con todos los protocolos. Tempranito arrancamos desde las 14 horas. No te olvides, desde las 14 horas arrancamos con nuestro show. No te lo pierdas, vení, que nos vamos a cuidar, te vamos a cuidar a vos también. Los espero a todos, mis fanáticos y seguidores, público querido, Huguito Flores, el Super. Ahí está, ¿no? Ahí está, por supuesto. Invitando para este domingo. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal? Les saludito Flores, el Super. Quiero contarles a todos que este próximo domingo, 14 de marzo, vamos a estar en Berazategui, en el Círculo Santiagueño. No te lo pierdas, con todos los protocolos. Tempranito arrancamos desde las 14 horas. No te olvides, desde las 14 horas arrancamos con nuestro show. No te lo pierdas, vení, que nos vamos a cuidar, te vamos a cuidar a vos también. Los espero a todos, mis fanáticos y seguidores, público querido, Huguito Flores, el Super. Bueno, ahí está, Ahí está la invitación, de Huguito Flores, para este domingo. Obviamente con todo el protocolo, cuidándonos entre todos. Es una forma de llevar adelante esto, todo tapaboca, todo lo que significa la sanitización, el distanciamiento, tratando de cuidarnos, a ver, ahí vamos a atender el teléfono mientras tanto y ponemos alguna música, ¿no? A ver. ¡Chacarera! ¡Adentro, suavecito, suavecito. Zapatero y zarandero de la chinita. Otra vuelta más. Movete, chinita, movete, y se acaba. Lindo han bailado y se va la segunda para Pichi de Calzada. Adentro. A la vuelta. Zapateamos y zapateamos. Otra vuelta más. Y no le afloje, Chango, no le afloje. Bueno.
muy lindo, muy lindo, muy lindo. ¿Hay gente de Brea Pozo? A ver. ¡Ah! Departamento San Martín, en Santiago del Estero. Hoy en mis versos quiero a Brea Pozo nombrar, con afecto saludar a toda la paisanada. Cuántas veces compartimos bailantas y guitarreadas. Tu alma bailará. Escucha, escucha, escucha. Tu alma bailará, ¿ves? Gaby, Pupi, tocamos chacarera para los bailarines. Hijo de una gran siete. ¿Hace cuándo que no los veo estos atorrantes, che? ¿No? Qué lindo, qué lindo. A ver, ahí. Gaby, Pupi, tocamos chacarera para los bailarines. ¡Esa! Gustavo Pajón, ¿cómo andás, querido? ¿Cómo andan los hermanos Pajón? Qué lindo escucharte. Querido amigo Siriaco, mientras mateamos con poleo, saludo para vos y a toda la hermosa gente de la zona sur. Pronto nos veremos, abrazo pa' todito, nos dice ahí Gustavo Pajón, che. Bueno, ojalá que pronto nos podamos ver, pronto los podamos ver a los hermanos Pajón en el escenario del Círculo Santiagueño, volviendo a esta zona sur, que lo esperamos como siempre. Así que le estamos mandando ahí este saludo, ¿no? Este saludo a ver. Gaby, Pupi, tocamos chacarera para los bailarines. Qué lindo escucharlos, qué lindo escucharlos. Bueno, ahí están en la carpeta de ashpavisky.com, obviamente que están los hermanos Pajón. Ahora vamos a compartir algunas chacareritas, y bueno, por supuesto esperando que un día podamos organizar algo con los hermanos Pajón, así como ojalá que todo vaya para adelante, ojalá que a partir de ahora Dios quiera que todo vaya para adelante, y bueno, de a poquito ir volviendo a los festivales, aunque sea con protocolo, aunque sea que tengamos que, como les decía el domingo en el escenario, ¿no? De algo distinto para nosotros. Nosotros somos amantes de la libertad y de andar por la vida sin restricciones, y sin embargo ahora cada uno está en su burbuja, cada uno se tiene que cuidar, no se pueden levantar,
bueno, un montón de cosas que por ahí el protocolo lo exige y nosotros tenemos que cumplir, ustedes tienen que cumplir cuando llegan al círculo, porque entre todos nos tenemos que ayudar, entre todos nos tenemos que ayudar para poder seguir con las peñas, si no, hacemos algún desorden, alguna macana, y después nos suspenden, nos clausuran y no podemos más. Entonces, por eso tenemos que cuidarnos entre todos, entre todos. Es la forma de que podamos seguir, es la forma que podamos seguir. Así que, ¿qué nos dice? Hola amigo, ¿cómo estás? Te estoy viendo, nos dice Juan Palavecino. Un abrazo grande, Chango, ahí te estoy saludando. Así que bueno, un abrazo grande. Como les decía, mañana vamos a estar cumpliendo 18 años con Identidad Santiagueña, vamos a hacer el programa, y el que quiera acercarse al Círculo Santiagueño trayendo alguito, vamos a compartir, ahí vamos a prender vamos a hacer fueguito, vamos a poner la parrilla, y como les decía, como vamos a estar contentos, capaz que tomemos hasta un vino, 18 años de Identidad Santiagueña. ¿Qué decís, Gustavo? Capaz que tomemos un vino, ¿no? ¿Vos qué decís? Capaz nomás, porque como vamos a estar contentos, bueno, es un caso muy especial. No siempre se cumple 18 años con un programa, ¿no? Así que tengo más o menos 20 años de hacer radio, porque anteriormente habíamos compartido con Luisito Salvatierra más o menos 2 años, recordando el pago, y bueno, después nos largamos solitos, y aquí estamos, seguimos con Blanquita, en Identidad Santiagueña, un programa que ya, ¿no? ya tiene su época. Me acuerdo cuando Coco Banega me decía, y ya tienes 5 años, ¿por qué no haces festival para festejar? El mozo quería que haga festival, hice a los 10 años, hice a los 10 años. Así que bueno, seguramente en algún momento haremos, pero por ahora está todo restringido, está todo complicado, pero Identidad Santiagueña cumple 18 años y mañana lo vamos a estar esperando, Así que bueno, ahí vamos, escuchá esto, escuchá. Javi, Pupi, tocamos chacarera para los bailarines. ¡Adentro! El chango debe estar cachetón, que no. ¡Vuelta! Taco, mudanceo. Ultimito. Se termina. Y se viene la segunda nomás. Adentro. ¡Qué linda! Gira su pollera y él zapatea. Lindo, Crespín. ¡Ay, nomás! Ahí están los hermanos Pajón, la selección de
hermoso ritmo que llevamos en la sangre. A ver, la chacarera, la chacarera. Y estos locos hacen estas cosas tan lindas desde el escenario, músicos jóvenes, con todas las pilas. A ver, escucha esto, escucha. Porque el sentimiento se vuelve samba, tu pañuelo y el mío serán los únicos testigos de este encuentro.
Qué belleza, ¿no? Qué belleza, los hermanos Pajón, trilogía de samba ahí, interpretada magníficamente y bueno, con un sentimiento impresionante, ¿no? Así, bueno, la verdad, muy, muy lindo, muy lindo. Pero ahora nos vamos a ir lejos, allá, al noreste de nuestra República Argentina, donde escuchábamos estos chamamecitos antes, así cuando veníamos, ¿no? De trabajar a la tarde. Oh, destino. No importa que tú no me mires, Esa gran 7. piense que un día me querrás. Quisiera besarte una noche, Ese chamo. entonces me comprenderás. Los días, el sol y la luna de mi mente me puede borrar. No hallaré ya nunca ninguna que a ti te pudiera igualar. Todo es pena y melancolía, tanto te busco con ansiedad y te recuerdo, querida mía, para que alivie mi soledad. Los días, el sol y la luna de mi mente me puede borrar. No hallaré ya nunca ninguna que a ti te pudiera igualar. Todo es pena y melancolía, tanto te busco con ansiedad y te recuerdo, querida mía, para que alivie mi soledad. ¡Qué lo tiró, ¿no? Esos chamamés escuchábamos antes, ¿no? Cuando recién veníamos, o un domingo, poníamos el tocadisco ahí, arriba una mesita, sacábamos afuera, o después el grabador. ¿Se acuerda el tiempo de los grabadores? ¿Se acuerda que andábamos todos con grabadores en la mano? Andábamos en el colectivo con semejante grabador. Philip Grundy. Yo tenía un Sony. Andábamos, ¿no? Salíamos los domingos o los sábados por ahí a monear con su grabador, a cassette. Poníamos, claro, también, claro, escuchamos música americano, música disco. Claro, cuando sos joven, tenés toda tu locura como todos los jóvenes, ¿no? Y escuchábamos, ¿no? Ahí los hermanos Barrio. A ver si está. Papá, escuchá. Ya con esto ya estoy hecho, ¿eh? La noche con sus estrellas, su luna hermosa llega hasta mí, trayéndome los recuerdos de tus caricias en mi existir. Las flores con su perfume, en su fragancia me hacen soñar, y
y surgen de entre las sombras tus labios tiernos para besar. Tal vez porque estoy muy triste, recuerdo nuestros amores. Tal vez porque aquellos besos alejaron mis olores. Lo cierto es que no te olvido, sos una ilusión querida. Si yo he venido a este paro, allí te dejé mi vida. Las notas de la guitarra cuando acompañan al acordeón semejan tu risa dulce con que alegrabas mi corazón. Entonces llorando el fuelle en su sonido quiere decir: mi cariño idolatrado, he de quererte hasta morir. Tal vez porque estoy muy triste, recuerdo nuestros amores. Tal vez porque aquellos besos alejaron mis olores. Lo cierto es que no te olvido, sos una ilusión querida. Si yo he venido a este pago, allí te dejé mi vida. Muy bien, aplauso ahí para los hermanos Barrio, che, ¿eh? Para los hermanos Barrio, muy lindo. Ahí estamos escuchando. Y este domingo, escuchá. Toda mi gente de Campo Gallo, pueblo lindo donde nací. Esta fuerte, muchachos, esta fuerte nomás. Arriba esos carnavales nomás. ¡El súper! ¡Buguito Flores! Con su permiso, señores, quiero nombrar a mi pago, ese pueblito tan lindo y tan querido donde nací. Siempre te llevo presente y donde vayas estarás conmigo. Ay, Campo Gallo, te juro, siempre que pueda te vuelvo a ver. Tu veredas arboladas, la plaza ayer se pasó a nivel, donde canté con los tangos en madrugada de carnaval. ¿Cómo olvidar esos barrios y la llegada a la estación? De centro lleno de gente, hoy lo recuerdo con emoción. Hoy que me encuentro tan lejos, te extraño tanto, quiero volver. Mi Campo Gallo querido, donde yo cante te nombraré. Y allá para los carnavales en el Atlético y Colosal, todos los changos del pueblo tomando un vino me esperarán. ¿Cómo me voy a olvidar de esas madrugadas en ese paso nivel que habremos guitarreado, muchachos, esa zona linda de Deportivo Comercio y mi gente linda de Atlético Campo Gallo? ¡Qué lindo! Recuerda que este domingo, mañana van a estar los changos a partir del mediodía en el Círculo Santiagueño. Ahí le bajo el volumen, les digo que mañana pueden ir a retirar las entradas ahí en el Círculo Santiagueño, Ya me voy, regreso a mi pueblo de mi Santiago. Ya me voy, me siento muy feliz de poder volver. Voy a ver a mi querida viejita que tanto extraño. Y andaré en mi pueblo con los changos de mi niñez. Me vine a Buenos Aires a trabajar, a juntar algunos pesos para mamá y ayudar a mis hermanos a progresar. Por esto ese sacrificio para mi hogar. Después de un año regreso, viejita linda, espérame allá. Ahí está, a ver, ¿qué más?
Domingo 14 en el Círculo Santiagueño. Y nos vamos yendo, hasta mañana, hasta mañana, hasta mañana, hasta mañana. Necesito decirte, quiero que tú lo sepas, ya no aguanto no verte. Tener que esperar, llegar al colegio, esperar a que llegues. Tienes 15 años, yo apenas 17 y la gente no entiende. Nuestro amor es tan puro, tan hermoso, profundo, amor adolescente. Tus padres no me aceptan, tú dices que me quieres y yo... Muy bien, ahí nos vamos con Huguito Flores, El super papá, Ya no aguanto no verte. Será hasta mañana. Recuerde que mañana los esperamos en el Círculo Santiagueño al mediodía. Vamos a estar festejando los 18 años de identidad santiagueña y el que quiere compartir, trae alguito. Vamos a prender fuego, va a haber parrilla y para compartir simplemente un rato. Todos los amigos amigas que quieran compartir ahí con identidad santiagueña. Nos vamos. Chau, chau, chau. Hasta mañana. Al salir del colegio yo te espero, mi amor, para amarte por siempre. Recuerde que nos vamos de Facebook y de YouTube, pero www.spamishki.com.ar sigue transmitiendo. Decirte quiero